Abran sus Biblias al Evangelio según San Lucas y el capítulo 24. Se van a acordar que después de que Jesús fue crucificado, los discípulos sufrieron una tremenda desilusión, porque creyeron que Él era el rey que iba a venir, y al ser crucificado, pues todas sus esperanzas se fueron al suelo y estaban muy desconsolados. Y en ese día, el día de la resurrección, antes de que se dieron cuenta que Él se había resucitado, habían dos hombres que caminaban a Emaús y andaban cabizbajo, andaban muy tristes y estaban platicando entre sí las cosas que habían acontecido. Y de pronto se acerca por detrás otro viajero. Y él se acerca y les dice: ¿de qué están hablando ustedes? Y ellos se detienen y dicen: vaya, tú eres el único aquí en Jerusalén que no sabe qué ha pasado en estos días. Y Jesús dice: ¿cuáles cosas? Y ellos comienzan a decir: pues mira, de Jesús Nazareno, un hombre poderoso en Dios, un gran profeta, creemos que Él es el que iba a liberar a Israel, pero luego nuestras autoridades lo crucificaron y de pilón. Hoy en día en la mañana algunas mujeres dicen que se fueron a la tumba y que no hallaron su cuerpo, y estaban desconsolados y absolutamente tristes y confundidos. Y en el capítulo 24, versículo 24, dice lo siguiente de Lucas 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como a las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ya saben que el otro viajero, ¿quién era? Era Jesús, ¿sí o no? Nada más que no lo reconocieron. Y Jesús les dijo esto, versículo 24. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciere estas cosas y que entrare en su gloria? En otras palabras, no entienden lo que ha ocurrido, no han entendido lo que dicen las Escrituras. Todo lo que ustedes han atestiguado y presenciado es precisamente lo que fue escrito: que el Cristo iba a padecer y después de padecer iba a entrar en su gloria. Entonces siguieron caminando y al fin del día reconocieron que era Jesús. En las dos sesiones que me tocan hoy en la mañana, primero yo quiero hablar de que era necesario que padeciere. Y en la segunda sesión vamos a hablar de entrar en su gloria. ¿Está bien? Estos van a ser las dos rebanadas de pan. Viene Javier de jamón entre estas dos sesiones y ya vamos a hacer una torta bíblica el día de hoy. ¿Está bien? Ahí le podemos echar un poco de mostaza también si gusta, unos jalapeños, pero así es el menú de hoy en la mañana. Pero yo les voy a hablar primero de sus padecimientos y después de que entra en su gloria. ¿Está bien? Ahora, vean Lucas capítulo 22. Jesús nació de la Virgen María. A los 30 años fue ungido en el río Jordán. Desempeñó un ministerio ya por 3 años, tal vez un poco más, entre el pueblo judío. Pero por fin llegó la última semana de su vida. Subió a Jerusalén. Al llegar a Jerusalén fue acompañado por grandes multitudes que le aclamaban como el Hijo de David. Entra al templo, limpia el templo, ahí está predicando, haciendo señales y prodigios en el templo, pero cierra este último capítulo de su ministerio y llega a un aposento alto para celebrar la última cena con sus discípulos. Y vamos a leer una porción de la Escritura un poco larga. Si tú te duermes al escuchar esta lectura, dile al que está a tu lado: despiértame cuando termina. Pero vamos a leer 22, 14 hasta el 37. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es el discurso
que Lucas nos narra de lo que Jesús platicaba con sus discípulos en la última cena. Última cena, últimas palabras, tal vez las palabras más importantes. Aquí dice, 22:14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que, ¿qué? Padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y luego dice lo siguiente, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o al que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. También dice a Simón, 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 he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo, que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque los que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y él les dijo, basta. Oremos. Padre, danos gracia el día de hoy para exponer tu palabra. Danos gracia el día de hoy de oír tu palabra en el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios pudiera desenvolver los tesoros de las Escrituras delante de nosotros, las cuales testifican de tu Hijo y de su gloria. Padre, te pido esto, glorifica a tu Hijo en nuestro medio en esta mañana, y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Nacido de la Virgen, ungido en el río, desempeñando un ministerio por 3 años y llega a su final. Y en la última cena está él ahí reunido con sus discípulos. Y les dice en el versículo 14, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús sabía
que saliendo de la última cena, llegando al huerto de Getsemaní, él sabía que adentro de pocas horas iban a llegar los romanos y los sacerdotes que lo iban a coger preso, que lo iban a enjuiciar y que lo iban a crucificar. Él dice, he deseado comer esto con vosotros antes que padezca. Al decir padecer, está haciendo una referencia directa a la cruz que ya estaba delante de él. En el discurso que sigue, él continúa hablando de la cruz. Pero vemos algo un poco triste. Él, desde el día que lo confesaron como Mesías, desde el día que fue transfigurado en el monte, ya y aún posteriormente, Jesús les había hablado mínimo 3 veces en cuanto al hecho que él iba a ser crucificado. Y la verdad es que no les entró. 2 más 2 estaban haciendo 3 para ellos. Y él les había hablado de la cruz en varias ocasiones y como que sus mentes eran cerradas, no pudieran captar eso. La verdad es que no entendieron nada. Chuy habló un poco de esto ayer. Era incongruente para ellos porque estaban esperando a un rey Mesías y de pensar que este rey iba a ser crucificado como que no les entraba. Y aquí está Jesús en la última cena, de nuevo queriendo hablar con ellos sobre sus padecimientos, sobre la cruz, y todavía no les había entrado. Porque oigan lo que voy a decir. Ellos ahí estaban en la última cena, Cristo hablando de lo que es la cruz, y ellos están disputando entre ellos cuál de ellos iba a ser el mayor. Estaban disputando entre ellos quién iba a ser la rata peluda que le iba a traicionar a Jesús. ¿Entienden? Y ahí están platicando entre ellos quién es el más malo y quién es el más grande, absolutamente ciegos a la cruz. No hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Esto me recuerda hoy en día un poco de lo que es el cristianismo. Una segura absoluta hacia la cruz y los padecimientos de Cristo, y ya criticando el uno al otro y a la vez peleando para ver quién va a ser el mayor entre nosotros. Mis hermanos, el espíritu del mundo estaba en los discípulos. Aunque habían estado con Jesús por mucho tiempo, todavía estaban soñando reinos, todavía estaban soñando autoridades, estaban soñando finanzas, etcétera, etcétera. Y al fin de cuentas no estaban en la misma página con Jesús, no estaban sintonizados con Él. Porque Jesús les está hablando de la cruz, de sus padecimientos, y no solo esto, pero ahí está entretejiendo en la plática, ¿quién será el mayor entre vosotros? El que es el siervo de todos, es el mayor. Tenemos una iglesia hoy en día que no ve la cruz, que añora y sueña grandeza, y todavía no ha captado lo que dice Jesús, que el mayor entre vosotros será el siervo de todos. Yo creo para ser una iglesia verdaderamente cristiana y apostólica tenemos que tener una visión de la cruz y debe haber un espíritu entre nosotros, oigan lo que voy a decir, de humildad, no de autoexaltación, pero un espíritu de humildad en donde tomamos la postura de siervos y no de señores. Yo me imagino que Jesús en esta cena estaba pensando, estoy hablando a los sordos, estoy hablando a los ciegos, no estamos sintonizados en el mismo canal. Estoy tratando de hablarles de la cruz, de la necesidad de aprender a servir, y ellos ahí están platicando de quién es la rata peluda y quién va a ser el más grande entre nosotros. Imaginando y soñando grandes cosas de un reino supuesto mesiánico. Tenemos que realmente analizar nuestro espíritu y nuestras motivaciones en la luz de las Escrituras, en vez de ser influenciados y abanicados por un espíritu de competencia y de ambición que está azotando la iglesia el día de hoy. Porque el camino verdadero no es por ascender, es por descender. Si me crees, digan amén. Y si no me crees, aviéntame un huevo podrido. ¿Está bien? Vamos a continuar.
Él les está hablando de dos temas: la cruz y quién es el mayor, el que es el siervo de todos. Vamos tú y yo a hablar de la cruz. Yo creo que hay 5 puntos claves aquí en cuanto a la cruz que Él les habló. Yo no creo que entendieron ellos la verdad de lo que Él dijo hasta el día de la resurrección y en su plenitud hasta el día de Pentecostés. Pero de todos modos, ahí está hablando a los sordos. Y Él les comienza a hablar, y en el versículo 14 dice, o 15, cuánto he deseado comer con vosotros de esta Pascua antes que padezca. Les dice que va a padecer. Y después les hablo un poco del significado de sus padecimientos. O en otras palabras, ¿por qué padeció? ¿Qué ondas en padecer? Y llegamos aquí, y son 5 puntos que les quiero mencionar. Aquí en el versículo 19, un texto ya bien conocido, pero para mí es el primer punto. Dice, y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Les voy a hacer una pregunta. ¿Podemos interpretar adecuadamente las palabras de Jesús sin tener un entendimiento de las cosas y acontecimientos del Antiguo Testamento? No, porque Él fue el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces necesito entender lo que le prefiguraba para entender el cumplimiento. ¿Entienden? Y aquí Él dice, toma este pan, tomad, comed. Que dice, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Yo les voy a revolcar algunas cosas. ¿Ok? ¿Cuántos se acuerdan que Israel estaba en esclavitud? Ayer lo platicamos, ¿sí o no? Estaban en esclavitud. Llega Moisés a Egipto. Platicamos un poco ayer de las plagas que vinieron. Y la última plaga que era la muerte del primogénito. ¿Se acuerdan? Para que los israelitas pudieran escapar la plaga de muerte del primogénito, tenían que sacrificar un cordero. ¿Se acuerdan? Poner la sangre a los dinteles de la puerta. Yo quiero decirles que en un sentido, el cuerpo del cordero fue quebrantado por los israelitas. Fue quebrantado, tenía que ser sacrificado, tenía que ser quebrantado. Y por el quebrantamiento del cordero, su cuerpo, al fin de cuentas, resultó en lo que era una redención, una liberación, una salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Está bien? Yo creo que cuando Él dice, tomad esto, comed esto, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, yo realmente estoy pensando en el Cordero Pascual. ¿Por qué? Porque lo sacrificaron, lo quebrantaron, luego lo rostizaron, luego lo comieron, lo repartieron entre sí y la sangre del cordero los liberó del ángel de la muerte, pero por alimentarse del cordero tuvieron fuerzas y energías para el viaje. Y yo creo que cuando Él aquí está hablando de esto, diciendo estas palabras, tomad esto y repartidlo entre vosotros, y entonces lo que yo creo que Él está hablando es esto, del Cordero Pascual, por medio de que los israelitas fueron liberados y que Él mismo va a ser el Cordero Pascual. Yo al ver esto veo el éxodo, yo veo su salida, veo su redención. Y es como que Jesús está diciendo a ellos, ustedes no entienden ahorita, un día van a entender, pero yo vengo de Redentor, yo vengo de Libertador, y mediante el quebrantamiento de mi cuerpo en la cruz del Calvario, ustedes van a ser redimidos y liberados y van a poder salir. Dicho y hecho, en la Pascua, ya sacrificaron el Cordero y salieron. Cristo
Ya unas horas después de esto, fue ofrecido en la cruz, su cuerpo fue quebrantado y su cuerpo quebrantado ha resultado en una salida, un éxodo para todos nosotros que hemos podido escapar lo que es la maldad y el dominio de este mundo para entrar ya en otro. Dijo Jesús en otra ocasión, yo soy la puerta. San Juan 10. Él es la puerta de entrada al reino de Dios, pero también es la puerta de salida de lo que es el reino de este mundo. Y por Él salimos y por Él entramos. Y yo creo que aquí Él está hablando del éxodo, su sacrificio pronto que va a venir, que va a permitir la liberación de su pueblo. Este es el punto número 1. El trasfondo es el éxodo y en él tenemos nuestro éxodo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del día que salieron del reino de las tinieblas? Yo me acuerdo, era un éxodo, aleluya, y sigo por fuera. ¿Está bien? Y no tengo ganas de volver. Enseguida, él dice lo siguiente, versículo 20. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, y luego dijo lo siguiente, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El éxodo, Él es el Cordero Pascual, por Él salimos. Los israelitas, al salir de Egipto, ¿a dónde se fueron? ¿A Disneylandia? Salieron de Egipto, anduvieron en el desierto por un rato, luego el mar rojo se abrió, cruzaron el mar rojo y luego llegaron al monte de, ¿qué? De Sinaí, ¿sí o no? Habiendo sido redimidos, llegaron al monte de Sinaí. Al llegar al monte de Sinaí, Dios le llama a Moisés que suba a la montaña y Dios ahí le dice más o menos en estos términos, yo quiero hacer un pacto con el pueblo que yo redimí. Moisés se baja, propone al pueblo, Dios quiere hacer un pacto, ellos dicen, está bien. Moisés vuelve a subir la montaña, ellos dicen, está bien. Entonces Dios le dice a Moisés, en 3 días yo voy a descender sobre la montaña. ¿Se acuerdan? Y 3 días después, Dios en fuego y en una nube, etcétera, descendió sobre la montaña con el pueblo al pie de la montaña. Y Dios mismo les comenzó a hablar en voz audible del cielo. Yo soy Jehová vuestro Dios, quien os saqué de la tierra de Egipto y os he llevado sobre en sí como alas, como águilas. Pero después Él les comienza a hablar. Yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Y luego dice que no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Luego dice, no harás imagen. Y luego que no tomarás mi nombre en vano. Y luego que honrarás a tu padre y tu madre el 7º día, etc. ¿Qué estaba pasando allá? Dios les había propuesto que se hiciera un pacto entre ellos y Él descendió sobre el monte para decirles personalmente las condiciones del pacto. En otras palabras, si vamos a entrar en un pacto, estas son las reglas del pacto. Yo voy a ser vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo, pero yo quiero esta conducta de ustedes. Como que en un sentido es como si estuvieran haciendo un contrato. ¿Cuántos de ustedes firman un contrato sin antes leerlo? Solo el tonto firme el contrato sin leerlo. Porque hay que leer la letra chica 10 veces y luego mandarlo con su abogado para que él también lo entiende. Porque si no, vamos a firmar algo que no entendemos y bien puede ser que vamos a ser enredados. Dios descendió personalmente sobre el monte con la finalidad de explicarles los términos del pacto. La situación era espantosa.
Dijeron, ya no queremos escuchar su voz, mejor que tú termines la plática con él. Y ellos se retiraron y Moisés subió a la montaña para recibir los demás. Cláusulas del pacto. Pero Dios quiso ser muy abierto con este pueblo en cuanto a lo que iba a ser su relación con él. ¿Puedo decirles algo? Yo creo que nosotros también debemos ser muy abiertos en cuanto a cuáles son las condiciones de entrar en una relación verdadera con Dios. Yo creo que muchos de nosotros escondemos las cláusulas del contrato porque decimos, si les digo la verdad no van a entrar y mi iglesia no va a crecer y voy a morir de hambre. Entonces más vale que no les diga y una vez que firmen el contrato ahí les puedo enredar. Yo creo que hay una falta de transparencia en la predicación de la iglesia y por eso tenemos tantos frustrados y tantos que salen y hasta que dicen me engañaron. ¿Cuántas personas hay que al entrar a la iglesia creen que es pura fiesta y un día oyen que el pastor dice ¿y el diezmo? ¿El diezmo? ¿Cuál diezmo? ¿Qué es el diezmo? ¿Qué es el del diezmo? ¿Por qué no me dijeron del diezmo? No, pues ya estás adentro, ya firmaste. Buenos días. ¿Por qué tememos ser abiertos y transparentes en nuestra proclamación del Evangelio? Yo quiero opinar algo. Yo creo que si fuéramos más abiertos, más transparentes en nuestra proclamación del Evangelio, yo creo que dos cosas. Tendríamos, número uno, menos personas entrando. Algunos pastores dicen amén. Pero no solo tendríamos menos personas entrando, tendríamos una mejor calidad de personas entrando porque han leído el contrato y han entendido las condiciones. ¿Qué hay en nosotros que somos deshonestos? ¿Qué hay en nosotros que somos engañadores? ¿Es porque vivimos del Evangelio? ¿Es porque nuestro ego ahí está? ¿Es porque estamos en una competencia? Dios sabrá el porqué. Pero Dios es el Dios vivo y verdadero. Y yo creo que sus siervos también deben ser verdaderos y deben ser transparentes. Y si al fin de cuentas les ofrecemos el contrato y ellos dicen, no lo quiero, no hay bronca, no hay problema. Más vale que no entres, que luego que te caiga la sorpresa que firmaste un contrato que no entendiste. Digan amén. Están espantados. Dios desciende, les presenta las condiciones del contrato, el pacto, y el pueblo dice, todo lo que él dice, nosotros haremos. Aleluya. Entonces en el capítulo 24, ya ratifiquen el pacto. ¿Por qué? De Éxodo. Porque construyen 12 altares y luego sacrifiquen animales, rocíen la sangre sobre los altares, sobre el libro de la ley y también sobre todo el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Los altares estaban en representación de Dios. Y entonces en un sentido él fue cubierto con la sangre del pacto, el pueblo fue cubierto con la sangre del pacto y al fin de cuentas mis hermanos estaban entrando en este pacto con Dios. ¿Por qué? Porque los sacrificios se hicieron, se ratificaron y ambos participantes eran cubiertos con sangre que indicaba su entrada en el pacto. Ellos al ser redimidos, oigan lo que voy a decir, después de ser redimidos, vinieron y entraron en un pacto de compromiso en donde Dios iba a ser su Dios y en donde ellos iban a ser su pueblo para siempre. Dice Jesús, esta copa es mi sangre. ¿Del qué? Del nuevo pacto. Por su sangre hemos sido redimidos. Pero volteando la moneda, hay otra cosa involucrada. La misma sangre que nos redime también es la sangre del nuevo pacto. Tenemos un evangelio bastante deficiente.
Porque hablamos de la redención y les prometemos grandes cosas, pero ocultamos el otro lado de la moneda, que es esta: si tú recibes la redención, también inmediatamente estás entrando en el nuevo pacto. Porque en el éxodo y el pacto era una distancia de 3 meses entre las dos cosas, pero cuando Cristo se ofreció en la cruz, su sacrificio era de redención, pero su sacrificio también es del nuevo pacto, y cuando tú y yo entramos a esto y aprovechamos la sangre de la redención, también sin saberlo, estamos entrando en el nuevo pacto. ¿A qué se debe que no nos gusta la palabra compromiso? ¿A qué se debe que no nos gusta el concepto de consagración? ¿A qué se debe que no nos gusta la fidelidad? Y hay muchos que están vendiendo un evangelio de redención, pero están excluyendo del pacto el punto del pacto de entrega con Él. No sé si estoy explicando muy bien o no. ¿Saben ustedes cómo es esto? Yo tengo 35 años de casado. ¿Saben ustedes por qué salió mi esposa de la casa de su madre? Porque se iba a unir a mí en un pacto matrimonial. El preludio del pacto matrimonial era su éxodo de la casa de su madre. Buenas tardes, días. Al fin de cuentas, tenemos que entender algo. La redención solo es un paso anticipativo de lo que está pasando, porque la meta verdadera no es de ser libre de Egipto. La meta verdadera es de entrar en un pacto de compromiso con nuestro Dios, para que Él es nuestro Dios, seamos su pueblo, y en esto se cumple todo el rollo del novio y de la novia. ¿Entienden? Mi esposa salió para entrar. Israel salió para entrar. Y nosotros hablamos de salir, pero no hablamos de entrar. Si Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ¿podemos hacer nosotros menos para Él? ¿No dice la Biblia vida por vida? ¿Sí o no? Tenemos un evangelio bastante raro, en donde estamos muy contentos que Jesús le entregó todo, y pensamos que a nosotros no nos toca entregar nada, y que nada más vamos a cosechar de lo que Él hizo. Es un evangelio defectuoso, mis hermanos, porque Él entregó todo, y esto requiere que nosotros también entreguemos todo, porque un matrimonio en donde uno entrega el todo y el otro no entrega el todo, termina en desastre. Buenos días. ¿Están vivos todavía? ¿Sí? Yo les quiero hacer una pregunta. Si Israel no hubiera entrado en el pacto con Dios en el monte de Sinaí, ¿a dónde habrían llegado? Se habrían vuelto a Egipto, ¿no? Y es por eso que, fíjense lo que voy a decir, hay muchas personas que disfrutan el éxodo. Aleluya, ya soy libre del diablo, la droga y mi suegra. Pero no quieren entrar en el compromiso con Dios por el nuevo pacto. Y por el hecho que no quieren entrar en el compromiso con Dios del nuevo pacto, ¿a dónde vuelven? Vuelven a Egipto. Yo me acuerdo hace años, cuando tenía la escuela bíblica en Morelia, vino un chavo y comencé a hablar con él, y terminando yo le dije: tú tienes un gran problema. Dice: ¿cuál es? No quieres irte al infierno, pero tampoco quieres irte al cielo. Tienes un gran problema. Quieres ser libre del diablo, pero no quieres ser entregado a Jesucristo. Y cuando uno vive de tal manera, deseando el éxodo, pero rechazando el pacto, el compromiso, al fin de cuentas no funciona. ¿Entienden? Cuando Cristo fue crucificado, es como que la cruz fuera el altar, y su sangre que fue derramado
cubrió la cruz. Y este era como que simbolizando el parte de Dios. Pero la Biblia además dice que tú y yo hemos sido rociados con la sangre de Cristo. 1 de Pedro 1 y 2. Y al fin de cuentas, cuando Cristo murió, se abrió un pacto. Y cuando tú y yo creímos en Él, entramos en este pacto de entrega mutua y total con nuestro Dios. Y qué vergüenza de nuestra parte como ministros de Dios que no decimos a la gente así. Y cuando la gente no entra en este compromiso, número 1, se vuelven por atrás. Número 2, oigan lo que voy a decir. Si ellos no hubieran entrado en el pacto, tampoco habrían tomado la tierra prometida. ¿Por qué? Porque dependía del hecho de que ellos habían entrado en un pacto con Dios. Y al entrar en este pacto con Dios, todas las promesas de Dios llegaron a ser sí y amén para ellos. Hoy en día estamos predicando un evangelio ya que habla de un éxodo, pero que no habla de un compromiso, y luego estamos prometiendo a la gente todas las tierras, tesoros de la tierra prometida que fluye leche y miel, y yo les voy a decir algo, les estamos mintiendo. Porque no tienen herencia ya, porque no han entrado en el pacto con Dios. Falta un entendimiento de parte de ellos. Y cuando yo oigo mensajes de prosperidad y de superación, y hay un campeón adentro de ti, pero no está fundamentado en la cruz de Jesucristo, en donde hay un arrepentimiento verdadero que nos da un éxodo, pero a la vez en donde no hay una entrega verdadera basado en el nuevo pacto, yo digo, estamos mintiéndoles, y les estamos mintiendo porque queremos su dinero. Porque queremos su dinero y el prestigio de tener muchos que nos siguen. Pero disculpen lo que le voy a decir. Somos profetas falsos, prometiendo cosas mediante un evangelio deficiente, y un día Dios nos juzgará. Disculpen lo que le digo, pero Dios está en serio en cuanto a su plan de redención. Le sigo. Me levanté de buenas. Pero Javier me puso de mal humor porque me pegó en la cabeza y soltó un cable por allá. Dice lo siguiente: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El cordero pascual, los carneros de Sinaí, están envueltos en uno en el Nuevo Testamento. Están envueltos en el sacrificio de Jesús, porque Él se ofreció una sola vez. ¿Me estoy explicando bien? Después de que se hizo el pacto, Moisés sube a la montaña, ¿se acuerdan? Subió a recibir las 2 tabletas de la ley, y cuando llegó allá, Dios le dio un tremendo diseño para lo que era en sí el tabernáculo, porque Dios quería habitar en medio de ellos. Oigan lo que voy a decir. Ya popularmente se cree que en una de las tabletas estaban escritas 4 leyes y en la otra escritas 6. No es así. Sino en tiempos antaños, cuando se hacía un pacto entre un gran rey y un súbdito, lo que estaba pasando con Israel, Dios era el gran rey, ellos eran como una nación súbdita. Cuando se hacía un pacto, ya los términos del pacto se escribieron en duplicado, para que cada partidario del pacto tuviera una copia. Como si tú haces un contrato con alguien, tú tienes copia, ellos tienen copia. Moisés estaba recibiendo 2 tabletas de la ley. Uno era para el pueblo de Dios, otro era para Dios mismo. ¿Por qué? Porque su casa iba a estar allí entre ellos. Y oigan lo que voy a decir, eran tabletas idénticas, y estas tabletas idénticas demostraban que ambos habían entrado en el pacto. ¿Ok? En el Nuevo Testamento, tú y yo entramos, hemos sido redimidos, entramos en el pacto, y luego Dios nos da no una tableta de ley, sino que Dios nos da un nuevo
corazón. Y este nuevo corazón corresponde y refleja lo que es el corazón suyo. ¿Cómo sabe uno que ha entrado en el nuevo pacto? Ha habido un cambio en su ser. Ha habido una transformación en su ser. Ha nacido de nuevo y ahora nace adentro de tal persona un deseo de ser conformado a la imagen de Dios, de buscar a Dios, un deseo de pureza y de santidad, porque ahora quiere tener un corazón que refleja el corazón de Dios. Cuando yo veo personas que me dicen que son cristianos y la imagen que refleja verdaderamente es del diablo o de este mundo, y tienes que buscar para hallar algún reflejo de la imagen de Dios, mi pensar es: no han entrado en el pacto. No tienen la tableta, entienden, no tienen el corazón y pueden decir lo que quieren decir, pero la verdad es que no han entrado. Y cuando él subió a tomar las tabletas, Dios le dio instrucciones del tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios quería habitar en medio de su pueblo. Yo entré en un pacto con mi esposa. Gracias a Dios que tenemos corazones parecidos. ¿Entienden? Pensamos casi igual, aunque hay momentos de diferencias, pero yo me conformo, no hay problema. ¿Entienden? Pero tenemos el mismo corazón y esto nos permite habitar juntos. Dios hace el pacto, tienen las tabletas, tú y yo entramos en el pacto, Dios nos da un nuevo corazón y en esto nos convertimos en la habitación de Dios por el Espíritu de Dios, y Él viene y habita en nuestro medio. La evidencia del pacto es un corazón cambiado y la evidencia del pacto es la presencia de Dios. Y todo esto radica en esto de que hemos entrado en el pacto y estamos guardando la palabra de Dios, viviendo en limpieza y en santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. No quiere vivir en medio de la inmundicia. Y por eso al fin de cuentas dice: si quieren convivir conmigo, les voy a dar un tip. Sed santos, porque yo soy santo. Y a base de esto podemos convivir. Ahora, yo quiero decir algo rápido, porque el tiempo se me va. Estaba hablando de sacrificios, de la cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Oigan lo que voy a decir. Cuando se hacía un sacrificio para ratificar un pacto, ¿ok? Óiganme. Sacrificaron un animal, sacrificaron lo que sacrificaron. Tomaron la sangre, rociaron ambos partidos o participantes del pacto, sellándoles en el pacto. Pero ¿saben ustedes que el sacrificio del animal tenía otra simbolización también? Y era esta. Si tú transgredes el pacto, que te pase a ti lo mismo que pasó a este animal. Piensa un poco en la crucifixión. Él fue crucificado para expiar los pecados nuestros. Pero mis hermanos, la cruz es una tremenda advertencia a nosotros. Porque si el sacrificio fue quebrantado y maltratado de tal manera para pagar nuestros pecados, Dios a la vez nos está advirtiendo de algo. Si ustedes violan, abrogan, transgreden, se aparten de este pacto, les va a pasar a ustedes lo mismo que pasó a este sacrificio. Digan conmigo: wow. Digan conmigo: horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Porque hoy en día la iglesia evangélica es como una ciudad en donde hay varios supermercados. Ay, pues voy a probar aquí la bautista. Ay, voy a probar aquí la carismática. Voy a probar aquí, pues no. Y como que uno se fuera a compras. Y luego al fin de cuentas uno dice: pues no me gusta ninguno, ahí me voy. Así, con tanta ligereza, podemos romper el pacto que hemos hecho con el Altísimo.
¿Podemos realmente apartarnos del Evangelio, abandonar a Dios, a pisotear la sangre del nuevo pacto, en sí despreciar el Espíritu de gracia, etcétera, 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 sin que hayan consecuencias? Yo creo, mis hermanos, debemos temer de no entrar y además debemos temer de salir. Porque el temor de Dios es el principio de sabiduría, pero esto nos lleva a amar a Dios también. Pero yo les quiero decir algo. Hay momentos que mi amor para con Dios no me sostiene, pero mi temor para con Dios me mantiene adentro. Y les dije ayer, estamos creando una generación que no teme a Dios. Y al fin de cuentas juegan con las cosas de Dios y por fin dicen, ay pues fuchi, pum, la tiran, creyendo que no hay consecuencias. Debemos mirar a la cruz como muestra del amor de Dios que dio a su Hijo por nosotros en el Calvario para que pudiésemos entrar. Pero debemos también mirar a la cruz como advertencia, diciendo si salimos, ay de nosotros. Hoy en día la gente no teme a Dios, por eso no entra. Hoy en día la gente no teme a Dios y por eso sale. Y es una falta de proclamación de principios bíblicos bajo la unción verdadera del Espíritu Santo que derriba fortalezas, argumentos, filosofías falsas y que por fin establece la verdad del Evangelio en nuestra mente y en nuestro corazón. Somos llamados a proclamar el Evangelio. El otro día un buen amigo en Madrid me dijo algo, dice, leí una estadística de la totalidad de obreros cristianos que están en el mundo el día de hoy. Solo el 2% están dedicados a la proclamación del Evangelio. Los demás están dedicados a muchísimas otras cosas. Si somos llamados a proclamar el Evangelio, somos un porcentaje muy chiquito. Y entonces debemos hacer un buen trabajo. Y al fin de cuentas no debe ser nuestro motivo esto. ¿Qué puedo sacar yo de provecho de esto para mí mismo? Sino la meta debe de ser esto. Yo le voy a servir a Él en la manera que Él quiere para que yo pueda ser fiel a mi llamado. Y si esto me mueve a proclamar un evangelio que a los demás no les gusta, ni modo lo voy a proclamar, porque terminando mis días no voy a rendir cuentas a Lakewood, voy a rendir cuentas al Altísimo. Buenos días. ¿Están conmigo todavía? ¿Cuántos lamentan haber venido en esta mañana? Vamos a continuar porque el tiempo corre, viene el jamón. Versículo 20. Primero está hablando él de su cruz y dice es de redención. Luego dice que es de pacto. Luego en el versículo 21 dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, ¿cómo? Según lo que está determinado. Yo creo que sus discípulos estaban mirando la cruz como un aborto de la justicia, como un error trágico, como algo increíble. Y él dice, muchachos, no quiero que se confundan. Lo que está por acontecer no es un aborto de justicia, no es un error trágico, sino lo que está por acontecer es lo que ha sido determinado desde antes de la fundación de la tierra. Es el plan y el propósito eterno de Dios desenvuelto en la historia y en el tiempo. Y no quiero detenerme mucho aquí. Tiempo es un demonio. Saltó de Javier y vino por acá. Regrésate. Estaba una vez en Sevilla, no con Javier, sino con otro. En la noche, como a las 2, vino un demonio a mi cuarto. Y pues me molestó porque quería dormir. Yo le dije que salte tú en el nombre de Jesús. ¡Pum! Se fue. Y en la mañana él que estaba dormido en la habitación abajo, dice, ay hermano, toda la noche luché con un demonio.
Pues sí, es que lo mandé por allá para que yo pudiera dormir. Volviendo al tema, Dios no habría creado nada sin antes haber determinado redimir todo. Lo que pasó en la cruz no fue plan B, fue el plan eterno de Dios, porque el Creador siempre iba a ser nuestro Redentor. Uno dice, ¿le sorprendió a Dios la caída de Adán y Eva? En ninguna manera. Dios hace la provisión muchas veces antes y no después. ¿Sí o no? Por eso si te llega una lana, guárdala, porque mañana se te va a explotar el carro. ¿Entienden? Porque Dios hace una provisión antes y no después. Vamos a continuar al versículo 35. Primer punto es redención. Segundo punto es el éxodo. 3, la cruz era el plan eterno de Dios. 35 dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Él les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y al que no tiene espada, venda su capa y compre una. Y luego dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. La cruz era el plan eterno de Dios, pero también la cruz, el Mesías, oigan lo que voy a decir, fue el tema central de toda la profecía del Antiguo Testamento. En otras palabras, empezando en el huerto, ya con la profecía de que Él herirá tu cabeza y tú herirás su calcañar. Con esta palabra profética que salió en el huerto, viene todo el fluir del Espíritu Santo, dando testimonio siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo, en cuanto a un venidero, el Mesías que iba a venir. Y el Espíritu de Dios le estaba señalando a través de los profetas. Jesús es el tema de toda la profecía del Antiguo Testamento. Hay otras palabras y otros factores, etcétera, pero si quitamos a Jesús de ser la figura principal de la profecía del Antiguo Testamento, vamos a descuadrar todo, porque todo le señala a Él. El Espíritu Santo que estaba en los profetas le señalaba a Él. La Biblia habla del Antiguo Testamento como de la época de los profetas. Pero la época del Nuevo Testamento es de los apóstoles, ¿sí o no? Y vemos en Pedro, en Juan, en Pablo y todos aquellos de la primera generación, vemos que ellos, habiendo sido llenos del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estaba en los profetas y señalaba a aquel que iba a venir, ahora en ellos se volteaba y señalaba a aquel que había venido. Porque el testimonio del Espíritu en los apóstoles siempre era un testimonio de Cristo y de Él crucificado, anunciando bajo el poder y la influencia del Espíritu la obra gloriosa que Dios había hecho hoy en día. Les voy a decir algo, disculpen lo que voy a decir, va a ser ofensivo. Pero hay una plaga de langostas que ha querido venir sobre la cosecha, y es una plaga de langostas de apóstoles falsos. Y han querido venir a comer la cosecha. Y cuando yo analizo los mensajes de algunos de estos, yo busco y busco y busco, y nunca hallo a Cristo y Él crucificado. Porque el corazón del mensaje apostólico y neotestamentario es de Cristo y de Él crucificado. Y cuando comenzamos a entrar en fantasías y en ideas extrañas y cosas del ocultismo, diciendo que es el cristianismo, no es. Porque el verdadero apóstol es conocido tanto por su proclamación de la cruz como por su sufrimiento por causa de la cruz. Cuando alguien entra a una ciudad, dice, yo soy el gran apóstol. Y como dice el hermano Myers, algunos, su tarjeta de presentación es más grande que el ministerio que tienen.
Y cuando entran a una ciudad y dicen, yo soy el gran apóstol, yo les doy cobertura. Si tienen 200 personas es tanto, si es 500 tanto, si es 1000 es tanto, si es 10,000 es tanto. Mis hermanos, este no es un apostolado, es un negocio. Están lucrando con el evangelio y hay una bola de tontos que le siguen. Buenas tardes. Necesitamos apóstoles verdaderos que proclaman la cruz, que viven la cruz, que siembran su vida en muerte para que la iglesia se levante, que son padres y siervos verdaderos. Y ya basta de esta onda de apóstoles falsos que andan promoviéndose, porque yo creo esto, un apóstol verdadero no promueve a sí mismo, sino que promueve a Jesucristo. Lejos de mí esté de gloriarme en cualquier otra cosa, dice Pablo, sino en Jesucristo y en su cruz. ¿Están conmigo? ¿Cómo que la verificación es en el mensaje? ¿Sí o no? ¿Qué están predicando? Ay, hermano, dijo que estaba sentado en una puente en el cielo y llegó el apóstol Pablo, chaparito, bajito, panzón y calvo. Y ya me comenzó a hablar de las glorias del cielo. Yo soy un apóstol. No, eres o sea un loco, un engañado, un charlatán. Mis hermanos, yo creo en apóstoles. Nací en una iglesia que predicaba apóstoles porque creían en apóstoles. Pero hoy en día lo que se está promoviendo no es bíblico. Y yo creo que necesitamos volver a los fundamentos. Pero ahí voy de rápido. Porque el plan era eterno. Cristo era el tema de la profecía y además era el tema de los profetas y es el tema de los apóstoles el día de hoy. Porque no podemos edificar la iglesia verdadera sin el fundamento de Cristo y el crucificado. Rápido vamos al punto número 5, porque viene el jamón, como yo decía. Versículo 37 dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado entre los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Está citando Isaías, creo, 53:12, por allá. Y fue contado entre los inicuos. ¿Qué quiere decir esto? Hay momentos que nos cuentan entre los pecadores, ¿sí o no? Y tú dices, yo soy justo, me estás echando la bolsa con todos estos demás. Nos están contando entre los inicuos. Jesús en este sentido fue contado entre los inicuos porque él andaba con publicanos, etcétera, etcétera. Pero hay otra cosa más profunda. Fue contado entre los inicuos en la siguiente manera. Porque él tomó el lugar de los inicuos. Y la iniquidad y el pecado de todos nosotros cayó sobre él. Y él murió como nuestro sustituto, el justo por los injustos, entiendan. Y al fin de cuentas fue contado entre nosotros, pero la verdad es que todo nuestro pecado cayó sobre él, y al fin de cuentas tú y yo tenemos redención. Pero voy a saltar a otra cosa. ¿Quién me puede decir cuál es el tema de Levítico 16? El día de la expiación. Tenemos el Éxodo, la redención. Tenemos Sinaí, el nuevo pacto, redención y pacto. Pero, como decía anoche, ¿cómo podemos quedarnos adentro del pacto? Pues Dios instituyó un sacerdocio en Israel que una vez al año, en el día de la expiación, ofrecía sacrificios con la finalidad de purificar las impurezas e iniquidades del pueblo para que pudiesen seguir en el pacto, para que el pecado del pueblo no destruyere ni rompiere el pacto. Y entonces el sistema sacerdotal era para proveer una fuente constante de sangre derramada para que el pueblo pudiera continuar adentro del pacto. Cristo es nuestro Cordero Pascual,
En su sangre entramos en el nuevo pacto, pero Cristo también es nuestro sumo sacerdote, quien ofreció un sacrificio cuya eficacia persiste hasta el día de hoy. Y cuando tú y yo pecamos, tenemos a dónde refugiarnos. Como la Biblia dice: hijitos míos, os escribo para que no pequéis, pero si alguien pecare, abogado tenemos, Jesucristo el justo, quien quien en sí es la propiciación de los pecados, no solo de lo nuestro, sino de todo el mundo. En otras palabras, óiganme lo que voy a decir. Cristo estableció el pacto, pero es mediante él que podemos continuar, quedarnos adentro del pacto. Porque si solo hubiera hecho el pacto y ya estaríamos fuera todos de nosotros. Pero por el hecho que él es nuestro sumo sacerdote, habiendo ofrecido un sacrificio y sangre que sigue eficaz el día de hoy, es por eso que dice San Juan: si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo de perdonarnos y además de limpiarnos de todas nuestras iniquidades. Yo le voy a decir algo. Yo necesito ser lavado en la sangre de Cristo todos los días. Una aplicación hace 35 años, que lindo era, pero mis hermanos, yo necesito mantenerme lavado en la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo que perdona, que lava, que limpia, que quita todo estorbo que el pecado, la inmundicia puede introducir a mi relación con Dios. Y la verdad es, mis hermanos, entre más limpio que soy, mejor me huelo. Hay algunos cristianos que obviamente tienen tiempo sin bañarse en la sangre de Cristo. Te acercas y dices: wow, huele de amargura. Wow, huele de acusación. Fuchi, huele de inmundicia. Ay, pues parece homosexual. Ay, que parece esto. Ay, que parece otra cosa. Es una falta de lavarnos en la sangre de Cristo Jesús. Y cuando seamos lavados en la sangre de Cristo Jesús, podemos perfumarnos un poco con el Santo Espíritu y al fin de cuentas salimos muy bien. Él está hablando a los discípulos de la cruz y ellos están disputando quién es la rata peluda y quién va a ser el mayor entre ellos. Él dice: mira, yo voy a morir, y más el mayor entre vosotros será el siervo de todos. Yo quiero ser el mayor, yo quiero ser el mayor. Ciegos a la cruz. Y él dice: ni modo, les voy a decir ahora y otro día se van a acordar. Yo voy a padecer, va a ser para su redención, va a ser para el pacto. Este fue determinado antes de la fundación de la tierra. Es el tema de toda la profecía. Y voy a abrir una fuente constante de limpieza para que el pacto que yo voy a ratificar no sea nulificado por sus pecados, sino a lo contrario, para que pueda ser un pacto eterno, sin fin. Porque al fin de cuentas es perfecto y hay sangre derramada. La cruz es muy importante. Ellos no entendieron estas cosas hasta el día de la resurrección. Y es interesante ver que cuando Jesús andaba en Emaús con los discípulos, les hablaba de las Escrituras. Y al fin de cuentas en la casa en Emaús, de pronto se les prendió el foquito y lo reconocieron. Luego volvió a reunirse él con los 11, mejor dicho, que estaban tras de puerta cerrada. Y llega allá y les comienza a hablar de las Escrituras. El Cristo resucitado nos quiere educar en las sagradas Escrituras para que tú y yo podamos entender su cruz y su gloria. Y hay un desprecio en la iglesia hacia las Escrituras. Hay una flojera en la iglesia hacia las Escrituras. Y mis hermanos, por falta de conocimiento, el pueblo de Dios está pereciendo y ni se da cuenta. Y en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, yo creo que Él vino con un mayor auge de entendimiento
para los discípulos. Se levantaron, comenzaron a predicar como leones, pero yo creo esto, que el Espíritu que descendió en el día de Pentecostés aún les abrió más los ojos del corazón para contemplar la gloria de Jesucristo. Yo voy a decir algo un poco difícil. Yo vengo de lo que voy a llamar círculos de avivamiento. Y empezó todo bien, pero luego se fueron en pos de señales, prodigios y milagros. A tal grado que vi en el YouTube uno que abrió la mano que estaba lleno de según piedras preciosas que parecían de plástico. Y abre la mano y dice, este es avivamiento. Es decepción, decepción. Porque yo quiero decirles algo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Cristo dijo de Él me glorificará a mí. Y Él tomará de lo mío y os lo revelará a vosotros. Y yo creo que cuando estamos yendo en pos de, quién sabe de qué, de diamantes y polvos de oro y tantas cosas tan extrañas, creyendo que nos estamos haciendo más espirituales, estamos yéndonos más lejos, porque el Espíritu Santo verdadero, digan conmigo verdadero, te va a dar una vuelta y te va a encaminar hacia la cruz y te va a estacionar frente a la cruz y Cristo crucificado y resucitado y glorificado, y te va a decir, siéntate, te quiero enseñar algo. Y el Espíritu de Dios va a comenzar a glorificar a Jesús delante de nosotros. Yo mido ministerios no por sus milagros, sino por su revelación de la gloria del Hijo de Dios. Porque no es el milagro que nos transforma, es la gloria de Dios revelado en la imagen y en el rostro de Cristo Jesús que nos transforma. Y la iglesia de hoy en día no necesita más milagros, necesita más de Jesucristo, porque Él es el factor faltante en nuestro medio y por eso estamos volviéndonos tan locos. Y si en verdad nos enterramos, si tocamos el Espíritu, si realmente tomamos su mano, el Espíritu de verdad nos va a marchar directamente a Jesucristo y Él crucificado. Y si le decimos, ¿me abre los ojos para que yo le vea? Él va a decir, siéntate, abre tu Biblia y yo seré tu tutor. Y yo te enseñaré la gloria del Hijo de Dios desde la primera palabra de Génesis hasta la última palabra de Apocalipsis. Porque yo le conozco y yo escribí el libro. Y es mi encanto de revelar el Hijo de Dios. Yo voy a lugares en donde quieren obligar al Espíritu Santo a hacer lo que ellos quieren hacer. Y no podemos obligar al Espíritu Santo, sino debemos someternos al Espíritu Santo y dejar que Él hable de la abundancia de su corazón. Un día van a conocer a mi esposa y si quieres que ella hable, nada más dile, cuéntame de tus nietos. De la abundancia de su corazón habla. Si tú le dices, Espíritu Santo, háblame de la abundancia de tu corazón. Te voy a hablar del hombre que más admiro, el hombre que más respeto, el hombre más digno de honor. Te voy a hablar de Jesús, para que tú llegues a amarle y respetarle igual como yo, e igual como el Padre lo admira. Amén. Pónganse en pie porque viene el receso y el jamón. Le voy a decir algo. Para descubrir a Cristo bajo la influencia del Espíritu Santo, tienes que nadar en contra de la corriente.
aún en contra de la corriente en la iglesia evangélica, pentecostal, carismática, lo que la quieres llamar. Porque la corriente está yendo en otra dirección. Porque creemos que este mundo es nuestra utopía. Error. Estamos pasando por el desierto. Y tenemos que luchar en contra de la corriente para encontrar la pura gloria del Hijo de Dios. Pero fíjense lo que voy a decir. El Espíritu Santo que el Padre ha enviado para glorificar a su Hijo es mayor que la corriente de este mundo y la corriente de religión falsa que hay en la iglesia. Y es su encanto de revelarnos el Hijo de Dios. Y Él puede prevalecer si solo abrimos la Biblia. Yo le doy gracias a Dios por las experiencias, voy a usar la palabra místicas, espirituales que yo he tenido con Él. Me han ayudado. Pero el rostro de Jesucristo no se ve por estar mirando, a ver si se me aparece. No, se revela en las sagradas Escrituras, porque Él dijo, ellas dan testimonio de mí. Vamos a orar.